Buenos días, iglesia. Buenos días. Dios los bendiga. Grato nuevamente estar aquí compartiendo en el Señor. Damos gracias por las personas aquí reunidas. Nos alegra mucho ver personas nuevas, nos alegra mucho ver hermanos con los cuales compartimos virtualmente, pero que también cuando están aquí físicamente nos llena de gozo. ¿Sí? Les damos gracias por todos, por las personas conectadas, por aquellos que posiblemente escuchen este mensaje posteriormente. Entonces, como ya el pastor oró, le damos gracias a Dios y nos encomendamos al Espíritu Santo para que sea Él quien use mi boca, use mi voz, mis palabras para transmitir el mensaje que quiere que sea transmitido a su iglesia. También le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestros oídos espirituales y que todo aquello que escuchemos en el día de hoy eh, realice la obra que debe hacer en nuestro corazón y podamos testimoniar lo que recibimos en nuestro diario vivir. Bueno, hermanos, saben que cada mes en la iglesia se predica de manera temática. Últimamente hemos venido estudiando las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la gracia. ¿Sí? Entonces les cuento un poquitico a las personas que quizás no me congregan con otros cada 8 días. Acá en la iglesia se predica de forma expositiva. ¿Qué es eso? Quiere decir que cogemos un libro de la Biblia y lo empezamos a leer y a estudiar en orden. ¿Sí? Actualmente en la iglesia estamos estudiando el libro de Hebreos y ya estamos que terminamos. Pero una vez al mes estudiamos un tema particular de la Biblia o un tema particular. El tema que venimos estudiando a final de mes es sobre las doctrinas de la gracia. Y quizás algunos se pregunten, ¿qué quiere decir o qué tiene? Sí, ¿qué quiere decir doctrinas de la gracia? Son doctrinas que nos hablan acerca del tema de la salvación. Acerca del tema de la salvación. Y basados en lo que dicen las escrituras, creemos firmemente en que la salvación del hombre en nada depende del hombre, sino que depende únicamente de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces ya hoy vamos a culminar precisamente, vamos a ver la última doctrina de la gracia. Las 4 doctrinas que hemos estudiado hasta ahora son la depravación total. La palabra les suene fuerte, pero es así. El hombre por naturaleza es depravado, por naturaleza es pecador. ¿Sí? En nosotros hay un remanente de pecado. Desde la caída de Adán y de Eva, en nosotros hay un remanente. ¿Sí? Todas las personas nacen con este pecado y esa depravación afecta todas las áreas de su vida. Solamente Dios puede rescatar de esa depravación al hombre. Una segunda doctrina fue la doctrina, o es la doctrina de la elección incondicional. Elección incondicional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el hombre por su estado caído es incapaz de buscar él por sí mismo a Dios. Pero Dios desde antes de la fundación del mundo eligió a aquellos que habrían de ser salvos por la obra de su Hijo. ¿Sí? Entonces Él los eligió desde antes de la fundación del mundo. Dios los predestinó. Y eso está estipulado. Y hay obviamente una serie de versículos de citas bíblicas que nos confirman esto. Una tercera doctrina que ya estudiamos es la expiación limitada. ¿Sí? O sea que Dios eligió no a todo el mundo, sino a una parte del mundo, a un pueblo, a un sector escogido, lo eligió y lo redimió por la muerte de su Hijo. ¿Sí? Cristo murió por aquellos que han de ser salvos, no por todos, como se sostienen algunas doctrinas, sino por muchos. En esos muchos siempre esperamos que estemos todos nosotros. Una cuarta doctrina que la vimos hace un mes, la enseñó el pastor Edison, es la de la gracia irresistible. La
gracia irresistible. Y es que cuando Dios llama al hombre, el hombre responde. El hombre no puede contender contra este llamado, ¿sí? Dios cambia el corazón del incrédulo rebelde, ¿sí? Como veíamos la cita que llevamos hace un mes, la cita de Ezequiel 36, nos dice que Dios cambia el corazón de piedra del incrédulo por un corazón de carne, ¿sí? Por un corazón de carne. Entonces, y bueno, la última doctrina que vamos a estudiar hoy es llamada la doctrina de la perseverancia de los santos. Doctrina de la perseverancia de los santos. Para muchos teólogos reformados es mejor decir como doctrina de la preservancia de los santos. Más que perseverancia es preservancia. Porque eso de perseverar nos hace sentir como si nosotros perseveráramos en la fe. Nosotros somos salvos porque nosotros perseveramos. No, nosotros somos salvos porque Dios persevera en nosotros. O Dios nos preserva. Dios preserva a aquellos que eligió de una manera eficaz, de forma incondicional, los preserva para la vida eterna. Amén. Bueno, entonces, a manera como de definición, miremos lo que es esta doctrina. ¿Sí? Y lo vamos a mirar en el libro de la Confesión de Fe Bautista. Aquí no hay nada que se le añada a la Biblia, sino que esto es un libro, una confesión en la cual está ordenado de manera sistemática todos los asuntos de los cuales habla la Biblia. Entonces, en uno de los apartes está organizado aquello que tiene que ver con la perseverancia de los santos. Entonces dice en la Confesión de Fe Bautista, dice acerca de la perseverancia de los santos, dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por el Espíritu, y a quienes ha dado preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. A pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. La perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. El último párrafo dice: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acercan, y acarrean juicios temporales. Renovarán su arrepentimiento
y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Leí una cantidad, ¿cierto? Muchísima información que la idea es irla desglosando a través de algunos puntos, ¿sí? De algunos temas puntuales. Entonces, lo que les decía, que es más, hoy en día es más comúnmente aceptado, el nombre adecuado debería ser la preservación de los santos, la preservación de los santos, ya que de esta manera se destaca más la obra que realiza Dios. Es Dios quien realiza la obra. Dios es quien preserva a los que ha elegido. Él es quien hace que los santos perseveren. No son ellos por sí mismos. ¿Sí? ¿Quién es el protagonista en toda la obra de nuestra salvación? Es Dios. Los invito, hermanos, a que vayamos a la Biblia, al libro de Romanos, Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dios es el protagonista de nuestra salvación. Romanos 8, 29, 30. Dice la palabra allí, porque a los que antes conoció, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En todo el pasaje está mencionado, quien ejecuta y quien realiza las acciones es Dios. No dice el hombre, no dice yo, no dice él, Dios. Dios hizo absolutamente todo, ¿cierto? Nos predestinó, que ya lo vimos en una de las doctrinas, ¿sí? ¿Qué es predestinar? Es programar el futuro, ¿cierto? Con previa antelación, destinar para algo. Entonces, Dios nos destinó para algo. ¿A quiénes? A toda la humanidad. Dios predestinó a unos para salvación y a otros para condenación. No hay más opciones. Usted será salvo por la gracia de Dios o usted será condenado por la ira de Dios y por lo que Él demanda del pecado. ¿Sí? Bueno, además de que nos predestinó, también los llamó. No es que yo quise buscar a Dios. Yo no quise buscar a Dios, porque mi naturaleza pecaminosa no busca lo bueno, buscamos lo malo. Pero a Dios, en su infinita misericordia, le plació llamarnos. Y para ese llamado usó diferentes medios, diferentes personas, diferentes situaciones. El caso es que Dios a cada uno de nosotros nos llama, o a cada persona la llama, ¿sí? A ellos, a aquellos que ha elegido desde antes de la fundación del mundo, los llamó, ¿sí? Y los justificó, los justificó, o sea, los hizo justos, no por sus méritos, no por sus obras, sino en su infinita misericordia por la obra de Cristo Jesús, ¿sí? La obra de Cristo Jesús. Y a eso también glorificó. Entonces ustedes dirán, pero o sea, todo está en pasado, todo está en pasado. O sea que nosotros ya fuimos glorificados. En el decreto de Dios, todo está estipulado. Todo está estipulado. Todo, ¿sí? ¿Cuándo disfrutaremos de esa gloria y cuándo seremos glorificados? En los posteriores días, en los tiempos finales, en los cuales estaremos delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Bueno, caso es que el Señor nuestro Dios es absolutamente responsable de toda la obra y de todo cuanto corresponde a nuestra salvación.
¿sí? Dice Juan, capítulo 10, versículos 27 y 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí? Dios nos da vida eterna. Él dice, mis ovejas. Sabemos que en este mundo hay, podríamos decir que a las personas las podemos comparar con ovejas o con cabras. Las ovejas oyen la voz del pastor y le obedecen. Las cabras no. Y no quiere decir que las cabras no oigan, no escuchen el sonido, esa voz, pero no lo asimilan, no lo entienden. ¿Sí? Para muchos, lo que se predica acá en el púlpito es alimento espiritual dado por Dios mismo. Para otros, es locura, es perdera de tiempo, es una lavada de cerebro. ¿Sí? Dios eligió y Dios quiso así que fuesen algunos ovejas para escucharle y obedecerle, y otros cabras, ¿sí? Y otros cabras. El asunto es que dice ahí que oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna. Esto es, hermanos, salvación. Dios a aquellos que predestinó les da salvación. Él es quien la da, ¿sí? No morirán, no perecerán jamás. Ah, no, o sea que nuestra vida en este mundo va a ser eterna, o es nuestro paso por esta tierra, no. En este mundo todos vamos a morir, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a la eternidad, a la eternidad. ¿Sí? Nos da vida eterna, nos da salvación. Y nadie tiene la capacidad de arrebatar a aquellas ovejas de la mano del pastor, porque es Dios quien ha dado, quien las ha dado, y nadie puede arrebatarlas. Nadie es más grande que Dios y nadie puede contender contra él en este asunto. ¿Sí? Hermanos, ¿dónde radica la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes? ¿Dónde radica la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes? Lo leímos en un fragmento de uno de los párrafos. Radica en la irrevocabilidad de los dones y del llamamiento. ¿Sí? ¿Por qué podemos estar seguros? ¿Por qué podemos tener la seguridad de la salvación? Porque los dones de Dios son irrevocables. Los dones de Dios son irrevocables. La vida eterna es una dádiva o un don de Dios, que da Dios. ¿Sí? Entonces, si la vida eterna es un don de Dios, es algo irrevocable, es algo que no se puede perder, algo que no se puede perder. Entonces, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Dónde vemos eso? Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sí? Y en Romanos 6, 23, ahí atrásito, vemos que la vida eterna es una dádiva, un regalo que nos hace Dios. Romanos 6, 23 dice,
Mas la paga del pecado es muerte. Perdón, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Señor nuestro. Entonces, la vida eterna es un regalo, es una dádiva que nos da Dios. Es un don que da Dios a aquellos que eligió. Y si los dones de Dios son irrevocables, la salvación no tiene cómo perderse. La salvación no se pierde. Yo sé que esto contiende con lo que puedan pensar muchas otras corrientes, ¿cierto? Lo que pasa es que tenemos que entender precisamente que nuestra salvación no depende en lo absoluto de nosotros. No depende en lo absoluto de nosotros. Algunos sostienen, no, sí, la salvación depende en su gran mayoría de Dios, pero sí depende un poco de nosotros. Nosotros tenemos que hacer buenas obras. Vamos a ver que no es así. Las buenas obras de los creyentes se dan como fruto de la salvación, como fruto del regalo de Dios, no para obtener el favor de Dios o no para obtener la salvación. ¿Sí? En la medida en que podamos entender eso, podemos entender por qué la salvación de los verdaderos creyentes no se pierde. ¿Sí? Podemos entender eso. Entonces, la salvación de los verdaderos creyentes no se pierde porque no depende del hombre, sino de Dios. Si pierde la salvación, es porque en realidad no era un creyente. Podía parecerlo, podía hacerlo, podía estar sentado acá, podía estar parado acá, hablando de Dios. Pero si perdió su salvación, porque realmente no era un creyente, no era de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, nuestra seguridad radica en eso. Ahora, la fidelidad de Dios para nosotros es un gran aliciente. ¿Sí? Dios lo que comienza, lo termina. Que Dios comienza, lo termina y lo dice su palabra. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Si Dios empezó la obra en usted, Dios esa obra no la va a dejar a medio. ¿Sí? Ah, no, es que si yo perseveré por un tiempo, pero después, no. Si esa obra proviene de Dios, si Dios empezó la obra en usted creyente, Dios la terminará. Dios la sí, perfeccionará. Recuerde que perfeccionar tiene mucho que ver con completar. Completará hasta el día de Jesucristo, hasta el día final. ¿Sí? Entonces, esto es un gran aliciente para nosotros, la gran fidelidad de nuestro Dios. Dios lo que comienza en nosotros, lo termina. ¿Sí? Hermanos, nosotros no tenemos nada que ver en la obra de nuestra salvación. Dios lo hace absolutamente todo. Y si Dios nos amó estando apartados de Él, ¿cuánto más nos va a amar o cómo no nos va a amar estando en Él? Estando en Él. ¿Sí? Miren que es paradójico a veces encontrar esas posturas. No, la salvación sí se puede perder. Sí, si el hombre se aparta de Dios, si el hombre peca y no regresa a Dios, entonces pierde su salvación. No, como les digo, esto lo que demuestra es que no era salvo. Pero decir que la misma Biblia nos enseña que Dios tiene misericordia de todos y que Dios se interesa en buscar al pecador y en que el pecador llegue a sus pies.
Si él se interesa y se esmera porque el pecador, porque el inconverso llegue a sus pies, ¿será que no se preocupará por aquellos que ya están a sus pies? Eso no tendría sentido, ¿cierto? Eso no tiene sentido. Miren que en la parábola, en las parábolas, cuando está el pastor y hay una oveja perdida, ¿cierto? El pastor deja sus 99 ovejitas ahí y va en búsqueda de aquella que se perdió, ¿cierto? Y esas parábolas están dentro del marco de la Biblia en parábolas que hablan acerca del inconverso o acerca del pecador. Entonces, si Dios se preocupa porque aquel que no le ha recibido le reciba, ¿será que él dejará de preocuparse por aquel que ya le recibió? No, no, ¿cierto? Absolutamente no. ¿Sí? Esto lo utilizo como preámbulo para qué? Para decir que es posible que ellos que han de ser salvos y que los que somos hijos de Dios, pequemos, ¿sí? Que nos equivoquemos, que fallemos, sí. Ahora, que no perseveremos hasta el día final, no, no. Vamos a Romanos capítulo 5 versículos 9 y 10. Romanos 5 9 y 10 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, pero por la obra, por la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados con el Padre. ¿Sí? Ahora, ya que fuimos reconciliados con el Padre, ¿cuánto más tendremos ahí el apoyo de Dios y cuánto más seremos salvos por la vida de Él en nosotros? ¿Sí? Entonces, si Dios busca un inconverso, también busca a sus hijos. Y esto no quiere decir que esos hijos o los creyentes no pasen por diversas pruebas, no tengan dificultades. ¿Sí? Los creyentes pasarán por diversas pruebas y dificultades y a pesar de que por algunos momentos estarán ensombrecidos por el pecado, al final del tiempo, ¿qué? La voluntad de Dios prevalecerá en sus vidas. La voluntad de Dios prevalecerá en sus vidas. ¿Sí? Podemos tomar como ejemplo lo que ocurrió con Pedro. ¿Sí? Pedro pertenecía a Dios, hacía parte de aquellos escogidos, de aquellos que habrían de ser salvos. ¿Qué dicen ustedes? Evidentemente sí, ¿cierto? Y la Biblia nos da gran testimonio de él. Y Pedro cumplió con una obra misionera que le fue encomendada por Dios de una manera impresionante. Ahora, Pedro no le falló al Señor, le falló. ¿Sí? Recuerden que en los momentos antes de la crucifixión de nuestro Señor, y además, a pesar de haber sido advertido, Pedro niega 3 veces a nuestro Señor. Lo niega 3 veces, ¿cierto? Eso lo encontramos en Mateo 26, 70, 72 y 74, ¿cierto? Él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. En 72 dice, negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. Y en 74 dice, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo.
Fue un hombre que estuvo 3 años, a través de 3 años, con nuestro Señor Jesucristo. Fue iluminado completamente, recibió el ejemplo del gran maestro, vivió con él. Fue advertido de lo que iba a suceder. Y sin embargo, ¿qué? Falló. Porque los hombres fallamos. El único que no falla es Dios. Por eso el único hombre que no falló fue Jesucristo, hombre. ¿Sí? Es Dios mismo, que es la segunda persona en la Trinidad. Pero los hombres fallan. Ahora, miren que Dios ha tenido, tuvo misericordia de Pedro, como les digo, la gran obra que Pedro realizó. Entonces, no quiere decir que por el hecho de que seamos salvos, de que los santos vayan a ser preservados, no vayan a tener dificultades, no vayan a caer en pecado, no se vayan a equivocar. No, esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir. ¿Sí? Ahora, hay otros con los cuales no va a ocurrir eso. Y podemos poner el ejemplo de Judas. Judas también le falló a Jesús. Pero ¿cuál fue el final de Judas? Judas fue preservado. No. La misma palabra dice que para que se cumpliese la palabra fue, está por ahí, está en Juan 17, si no estoy mal. En Juan 17 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, hablando Jesús acerca de los discípulos. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquellos que le han sido dados a Dios, ninguno se pierde. Ninguno se pierde. Es una promesa que Él nos da. Ahora, a aquellos que no le han sido dados, aquellos que no han sido separados de parte de Él, esos sí se perderán. Judas no había sido separado, no había sido, ¿sí?, preservado por parte de Dios. Y para que las escrituras se cumpliesen, fue dado a perdición. ¿Sí? Fue dado a perdición. Y podemos encontrar muchísimos ejemplos así en la Biblia, ¿cierto? Cuando hemos estudiado en el antiguo pacto a los patriarcas, a los reyes, profetas, ¿cierto? Vemos cómo muchos de ellos le han fallado a Dios, pero finalmente Dios los ha preservado, ha obrado en ellos, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, la situación del rey David, el cual desafortunadamente ocasionó la muerte, ¿cierto? De Urias, por las decisiones que tomó, pero hasta que el profeta Natán le habla o le hace caer en cuenta, Dios usa al profeta, le hace caer en cuenta de su error, ¿sí? Entonces, es normal que los creyentes, que los santos, pasen por diferentes pruebas, sean castigados, sean sometidos a diversas situaciones, pequen, pero al final la voluntad de Dios prevalecerá en sus vidas, prevalecerá en ellos. ¿Sí? Dios tiene unas promesas hermosas para aquellos a los que Él eligió. El Salmo 89, el Salmo 89, 31 al 34 dice, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Pero el versículo 33 dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios tiene una promesa hermosa para sus hijos, y él no es hombre para mentir, y él no va a faltar a sus promesas, él no va a faltar a sus promesas, y él no va a quitar su misericordia, pero no quiere decir que porque Dios sea misericordioso,
nos va a evitar las consecuencias que tienen que nosotros pequemos o que nos equivoquemos. ¿Sí? Dios castiga el pecado. ¿Sí? Castiga el pecado. Ahorita el pastor leía 1 Corintios 11:32, ¿cierto? Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí? Yo creo que es mejor, muchísimo mejor, tener un castigo oportuno de parte de Dios que ser condenados con el mundo, que ser condenados con el mundo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que ser claros y ser conscientes de que es posible que cualquier cristiano se vea envuelto en una caída, inclusive en una muy grave. Es que a veces exageramos, a veces decimos, no, es que si es un verdadero creyente, cómo puede matar? ¿Cómo puede adulterar si es un verdadero cristiano, si ha de ser salvo? ¿Cómo puede? No quiere decir que por el hecho de que seamos salvos, no vayamos a cometer errores, inclusive muy graves. Cualquier, nosotros en este mundo, en este mundo estamos enfrentados a múltiples tentaciones, estamos expuestos a cantidades de cosas y a cantidades de peligros. Y como parte de este mundo estamos expuestos a todo ello y en todo ello podemos caer. Solamente Dios, por su infinita misericordia, puede salvarnos, sacarnos, perdonar el pecado de quien Él haya elegido desde antes de la fundación del mundo. Cristo murió por todos nuestros pecados. No dice por este pecado sí, por este no, por este no. Murió por todos los pecados de aquellos que habían de ser salvos. ¿Sí? Entonces no nos podemos escandalizar ni tomar la postura o la posición de juzgar. Ah, ¿sí? Es que aquel, aquel supuesto hermano comete este error, comete este pecado y lleva mucho tiempo en él. Ah, entonces como lleva mucho tiempo en él, no es salvo. Y está en nuestra potestad decir quién es salvo y quién es no. ¿Sí? Alguien que haya compartido la vida o gran parte de la vida con el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús, ¿qué habrá dicho? Si juzga a este ladrón, quizás pues desconocemos lo que haya sucedido en su vida, pero sabemos que fue condenado muy posiblemente, justamente por algo que cometió, y quizás haya llevado una vida de pecado y de desorden. Y si vamos a juzgarlo por lo que hizo durante su vida, no, no puede ser un creyente, no puede ser un cristiano, no puede ser salvo. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué sucedió qué sucedió con él? Creyó en el último momento de su vida, creyó en Jesús y Jesús le dijo que ese mismo día estaría con él. Entonces, yo sé que a veces como que se ataca nuestra racionalidad. Como, a ver, estamos hablando de un Dios que es infinitamente justo y que es soberano, y como un Dios que es justo perdona a alguien que pecó durante toda la vida, y quizás a otros que han estado acá, que han recibido de su palabra, que han dado Aló. que han sido iluminados con la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que estos no sean y que hayan sido, que sean para condenación? Eso atropella nuestra racionalidad. Pero es que no es nuestra razón, es la voluntad y la soberanía de Dios. Es la voluntad y la soberanía de Dios. Entonces, no vamos a caer nunca en el rol que no nos corresponde de juzgar. ¿Sí? El único que juzga es Dios. ¿Sí? Y no vayamos a creer que porque
aquella persona, inclusive miembro de la iglesia, esté pasando por una situación difícil o esté apartado de Dios, oremos por él. Es lo que a nosotros nos corresponde. Orar por él y que Dios haga su obra en esa persona. ¿Sí? Cuando una persona peca de una forma grave en la iglesia, pues sabemos que la iglesia tiene estipulado un procedimiento de disciplina. ¿Cierto? Entonces, si no, ve, háblale, te presta atención muy bien, si no, ve con dos personas, si te presta atención, perfecto, si no, ¿sí? Y a la iglesia, cuéntale a la iglesia, y si no, tómale por gentil y publicano. O sea que ya, si le tomamos por gentil y publicano, es que ya estamos diciendo, oye, usted no es creyente, entonces ya, usted se perdió. No, inclusive Dios, en su infinita misericordia, si ese es el punto que dio para que esa persona reaccionara y cayera en cuenta de su pecado y volviera a él, pues esa persona puede regresar a la iglesia arrepentido delante de Dios y encontrar misericordia delante de él. El propósito de la disciplina no es condenar, no. Es buscar el arrepentimiento y buscar que Dios haga la obra, que lo traiga nuevamente. Entonces, ¿sí? Aunque los santos caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Estaba bien, lo leímos ahora en uno de los fragmentos de la confesión. ¿Sí? Entonces yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros debe orar por sí mismo y por los demás hermanos, como dice el Salmo 51, 10, 12. Señor, Dios, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu espíritu. Porque el Espíritu Santo de Dios habita ¿dónde? Habita en el creyente. ¿Sí? Habita en el creyente. Fue el gran consolador que nos ha dado Dios, ¿cierto? Que nos ha dejado. Que Jesucristo mismo nos anunció que nos ha dejado. Bueno, entonces, otro punto quiero tocar y mencionar es, hermanos, la salvación del verdadero creyente está estipulada desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. La salvación del verdadero creyente está estipulada desde antes de la fundación del mundo. Yo voy a leer en favor de ustedes varios versículos que nos hablan de esto. Primera de Pedro 1.5, Primera de Pedro 1.5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. La salvación nuestra está preparada con anterioridad por parte de nuestro Dios. ¿Cuándo será manifestada? Al final de los días, en el tiempo postrero. ¿Sí? Apocalipsis 3.8, aquí está hablando el libro de Apocalipsis, está hablando de las dos bestias y dice que los hombres, aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, adoraban a la bestia, dice, y adoraron todos los morales de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que a la bestia la adoraron unos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. O sea que en ese libro están escritos otros y otros siete. ¿Cierto? Efesios 1.4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Recuerden, no somos santos por nuestros méritos, sino por su misericordia. ¿Sí? Y en el mismo Efesios 1, 11 al 14, Efesios 1, 11 al 14, dice, en él,
Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? El creyente fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando dice que las arras de nuestra herencia, recuerden que arras es, es como un contrato, es como, a ver, si usted va a hacer un negocio, va a iniciar un adelanto por ese negocio, ¿sí? A esto le podemos llamar como las arras, la cuota inicial, ¿cierto? Entonces, desde antes, como lo dice aquí algunos de los versículos, desde antes de la fundación del mundo, Dios estipuló la salvación de los creyentes. La salvación de los creyentes. No recuerdo dónde escuché alguna vez un comentario que decía que nuestro nombre o el nombre de los creyentes en el libro de la vida no fue escrito con lápiz y borrador, ¿cierto? A ver, esto está escrito en el libro de la vida. Ah, no, no, la embarró, lo borramos. Ah, no, este sí, este la había embarrado, pero ya lo volvemos a anotar. No, no. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida con marcador, con lapicero, desde antes de la fundación del mundo, y Dios es inmutable, Dios no cambia, ¿sí? Dios no cambia. Entonces, cuando Dios escribe nuestros nombres en el libro de la vida, lo hace no con borrador, sino que lo hace con tinta para toda la eternidad. Si estamos escritos en el libro de la vida, lo estamos para toda la eternidad. Y nada, ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Él nos sella en el amado para siempre. Hermanos, la perseverancia de los santos depende no del libre albedrío, no del libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de la elección. ¿Sí? No depende del libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto. Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este, este, este pasaje es bien interesante porque dice que es Dios, es nuestro Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero también dice, como siempre ha decidido, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces es un buen pasaje para hablar de que la obra en nosotros la hace Dios, pero Él en nosotros también delega una corresponsabilidad. ¿Sí? No podemos vivir relajadamente porque Dios es quien realiza la obra en nosotros, porque Él fue quien construyó y quien desarrolló completamente la cadena de obra de la salvación. Entonces nosotros no tenemos nada que hacer y sentarnos, no. También tenemos que ocuparnos de ella, porque tenemos una corresponsabilidad humana, ¿cierto? Y no es cualquier cosa, porque dice ahí que nos ocupemos de ella con temor y temblor. Estamos hablando de un asunto que es eterno,
que es eterno. ¿Sí? Entonces notar que a pesar de que Dios es quien pone el querer como el hacer, nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación. Nos ocupemos de nuestra salvación. ¿Sí? Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, nuestra salvación no depende para nada de nosotros, solo depende de la gracia de Dios y de su infinita misericordia por nosotros. ¿Sí? Yo sé que nuestro egocentrismo, nuestro humanismo nos lleva a pensar que depende de nosotros, pero la palabra nos dice lo contrario. Nuestra salvación no depende del que corre, ¿cierto? No depende del que hace, del que quiere, no. Depende de Dios. ¿Sí? Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, no es porque yo quise, o porque yo quiero acercarme a Dios, o porque yo quiero ser salvo, es porque Dios quiso, es porque Dios quiso. ¿Sí? Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, lo leímos ahora, yo los guardaba en tu nombre, los que tú me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Quién se perdió? El hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Hermanos, ninguno que haya sido predestinado para salvación se perderá. Ninguno. Y ninguno que haya sido predestinado para destrucción se salvará. ¿Sí? Y ahí encontramos una gran relación de esta doctrina con las anteriormente estudiadas, ¿cierto? Con la doctrina de la elección incondicional, con la doctrina de la expiación limitada, con la doctrina de la gracia del Espíritu. Entonces, ya para ir terminando, es Dios quien preserva a los santos. ¿Sí? Es Dios quien hace la obra. Primera Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Sí? A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y primera de Pedro 1:3-5 dice, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es Dios quien preserva a los santos, o quien hace que los santos perseveren en él. Pero, como acabamos de mencionar, en esa perseverancia los santos tienen una corresponsabilidad, ¿sí? Que quizás algunos malinterpretan pensando que el cumplimiento de esa corresponsabilidad es la que nos lleva a perseverar o es la que nos lleva a ser salvos. No, lo dijimos ahora, podemos hacer buenas obras, podemos obedecer a Dios por su misericordia y porque Él así lo decidió. Y lo hacemos, podemos hacer buenas obras para agradecer o como resultado de la salvación que fue hecha en nosotros, no para la salvación. ¿Sí? Mateo 24:13 nos dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Entonces alguno podría decir, entonces sí, mas el que perseverare será salvo. No, pero ¿por qué persevera? Porque Dios perseveró en él. Porque Dios persevera en él. Perseveró en él, ¿sí? Mi preservación o perseverancia no depende de mí mismo, sino de Dios.
y mi confianza descansa en el poder de Cristo para sostenerme con su gracia y para interceder por mí. ¿Sí? Esa es una gran ventaja, también un gran aliciente que tenemos, y es que mientras estamos acá en este mundo, podemos disfrutar y podemos gozar de ese intercesor que tenemos, de ese gran sumo sacerdote, de ese Jesucristo que se encuentra en donde en estos momentos, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Sí? Cuando Jesús en Juan 17 oró por sus discípulos, no solamente oró por él, también oró por nosotros. Juan 17:20. Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Porque ahí entramos nosotros, ¿cierto? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nuestra, nuestro aliciente es que tenemos, o sea, Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, segunda persona de Trinidad, oró no solamente por los discípulos que él tuvo cuando habitó en la tierra, sino también por nosotros. Y ahora, como sumo sacerdote, él intercede por nosotros diariamente ante el Padre. ¿Sí? Él intercede por nuestra salvación final. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Hebreos 7:25 dice: por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Entonces mi confianza en mi preservación no está en mi capacidad de perseverar, hermanos, sino en mi confianza, sino en la confianza del poder de Cristo para sostenerme con su gracia y por el poder de su intercesión. ¿Sí? ¿Qué características nos muestran que hay una fe verdadera, que hay una conversión verdadera, que realmente hacemos parte de aquellos santos que han sido preservados por Dios? Entonces, estas evidencias son el deseo, o sea, estos son muestras de que realmente Dios ha obrado en nosotros y nos ha preservado o nos ha ayudado a perseverar. Aquellas personas que realmente hacen parte de los elegidos son personas que tienen un deseo de alimento. Ahorita decíamos que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces Dios en nosotros debe pone el querer buscar de su palabra. Y nosotros nunca buscamos de Dios, nunca buscamos alimento, podríamos estar cuestionando realmente nuestra fe. Podemos estar cuestionando realmente nuestra fe. Ojo, no quiere decir que uno no tenga dificultades, uno pasa por malos momentos. Y uno hay situaciones en las cuales se angustia y se aleja un poco de Dios y deja de buscarlo. Ninguno está exento de él. Pero si nosotros de forma definitiva dejamos de buscar el alimento que proviene de su palabra, esto es una gran señal o es un indicio de que posiblemente no era, no era. ¿Sí? Entonces, esa es una evidencia.
Otra evidencia es aquellos que perseverarán, o aquellos en los cuales Dios ha perseverado, son personas que dan muestras de crecimiento y debemos evaluarnos. ¿Estamos realmente creciendo en el Señor? ¿O cada vez nos estamos volviendo más niños? ¿Todavía necesitamos de esa leche, de ese alimento triturado? ¿O si estamos creciendo y somos capaces cada vez más de recibir un alimento más sólido? ¿Sí? Tenemos en nuestro deseo estar con nuestros iguales, estar en comunión con la iglesia, estar en nuestro deseo imitar a Cristo. Todo esto son señas de aquellos que realmente están en ese proceso de perseverar. ¿Sí? Hermanos, el verdadero creyente debe dar fruto. ¿Sí? El verdadero creyente debe dar fruto. Los frutos que el creyente da no son para obtener el favor de Dios, sino que son consecuencia de haber obtenido el favor. ¿Sí? Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir entre vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, si realmente somos hijos de Dios, hemos sido elegidos de una forma anticipada, hemos sido predestinados, ¿sí? Y Dios ha hecho toda la obra en nosotros y está perseverando en nosotros, nosotros debemos empezar a dar fruto o debemos estar dando fruto. No porque por el fruto vayamos a hacer algo, sino porque el fruto muestra que realmente somos lo que realmente ha hecho Dios en nosotros. ¿Sí? Miren que la parábola de la semilla nos habla de que el creyente realmente debe dar fruto. ¿Sí? La semilla cayó y en algunos floreció y se quemó, ¿cierto? Escucharon la palabra, pero realmente no la bajaron en su corazón y no entró en ellos, no obró en ellos. Pero en aquellos en que realmente la palabra obra, ellos deben dar al 100 por uno, al 60 por uno, al 30 por uno, ¿sí? El asunto es que todos los llamados y elegidos de parte de Dios deben dar fruto, deben dar fruto. ¿Sí? Miren que también en la parábola del talento, al que le es dado el talento y no lo invierte y no lo pone a producir, se le es quitado y lo condenan. Entonces, hermanos, si nosotros somos creyentes, si nosotros nos consideramos verdaderos hijos de Dios, actuemos como tal y empecemos a dar fruto de todas esas maravillas que Dios ha hecho en nosotros y de todas las promesas que Él tiene para nosotros. ¿Sí? La falta de frutos lo único que demuestra es una falta de conversión genuina. Y si realmente nacimos de nuevo, tenemos que dar muestra de ello y dar muestra de esa perseverancia. ¿Sí? Voy a leer este, este, último pasaje, ya para terminar. Hebreos 6:4, Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena obra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Entonces muchos dirán, ese pasaje parece contradecir lo que se está enseñando. Podría decir que la salvación sí se pierde, porque, cierto, aquellos que fueron iluminados y gustaron del lo celestial, ¿sí? Y gustaron de la buena palabra de Dios y recayeron, no es justo que vuelvan a, o que Cristo vuelva a morir por ellos, no. Entonces,
Si miramos dentro de todo el contexto de la Biblia, entendemos que la salvación no se pierde. Pero este versículo en particular, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para mostrar y para saber que pueden haber personas que hayan gustado, que hayan recibido el alimento espiritual. Inclusive dice que hayan sido iluminados. ¿Cómo así? ¿Alguien puede ser iluminado por Dios y caer? Yo les pregunto, Judas habrá sido iluminado por parte de Dios, iluminado, recibió, la palabra fue expuesta a él recibió la palabra, él habitó con la palabra, él compartió con Dios vivo, pero él no era. Entonces es posible que acá damos personas sentadas, que en muchas iglesias las personas recibiendo ese alimento, iluminados por él, pero que si Dios no los eligió desde antes de la fundación del mundo y ellos no tienen en su corazón realmente a Dios, ellos no van a perseverar, ¿sí? Porque es que la perseverancia no depende de nosotros, depende de Dios, que fue quien nos eligió, ¿sí? A Herodes le gustaba escuchar a Juan. Félix dice que durante 2 años escuchó a Pablo. ¿Y qué? Por escuchar se es salvo, por sentarse aquí se es salvo. Se es salvo por la misericordia de Dios, por su infinita gracia. Si somos salvos, debemos dar muestras de ello. Debemos dar muestras de ellos. Y Dios mismo se encarga de que nosotros lo hagamos. ¿Sí? Perseverancia de los santos. Después de haber visto esto, el pueblo particular que Dios ha elegido y ha traído a sí mismo por medio del Espíritu Santo, preservará en la fe. Ninguno de los que Dios ha elegido se perderá, ninguno. Estén eternamente seguros en Él. Dios es directamente responsable de la preservación de sus elegidos. Está claro en las Escrituras que Cristo continúa intercediendo por su pueblo y esto nos proporciona a nosotros creyentes la seguridad de que los que pertenecen a Cristo serán suyos, eternamente suyos. ¿Sí? Primera Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? O sea que si somos salvos por la misericordia de Dios, perseveraremos, o mejor dicho, Dios perseverará en nosotros hasta el final de los días. Y si no perseveramos, es porque nunca fuimos salvos. Porque nunca fuimos salvos. Así de crueles. ¿Sí? Bueno, hermanos, con eso finalizamos las 5 doctrinas de la gracia. Estas 5 doctrinas juntas resumen pues la experiencia de la salvación como resultado de la gracia de Dios, quien actúa independientemente de la voluntad del hombre. La gracia de Dios actúa independientemente de la voluntad del hombre. Ningún esfuerzo o acto que el hombre pueda añadir a la gracia, pues que el hombre haga, pues, se le puede añadir a la gracia de Dios para lograr la redención del alma. ¿Sí? Porque, como dice Efesios 2:8-9, en verdad, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se pierda. Amén. Amado Dios, te damos infinitas gracias, Señor, en esta mañana, por permitirnos estudiar un poco acerca de esta doctrina, Señor, de la doctrina de la perseverancia de los santos, de la preservación de los santos. Reconocemos, Señor, que no tenemos absolutamente nada
que, que toda la obra la has realizado tú, Señor, y que por tu infinita misericordia nos has elegido y hemos sido beneficiados, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de nuestra vida, Señor, nos permitas eh, demostrar y manifestar, Señor, todo cuanto hemos recibido. Ayúdanos, Señor, eh, a afirmar todas estas enseñanzas en nuestro corazón, a vivir conforme a las promesas que tú nos has regalado. Te pedimos, Señor, por todos y cada uno de las personas que están aquí presentes, por nuestras familias, por las personas inclusive que posteriormente escuchen este mensaje. Después de haber escuchado esto, Señor, muchos tenemos una gran certeza de cuál va a ser nuestro destino final. Podemos tener, Señor, podemos vivir en una eternidad a tu lado, porque a ti te plació. Aquellos, Señor, que no tienen esa certeza de dónde pasará la eternidad, Señor, dale, Señor, la capacidad de arrepentirse de su pecado, de presentarse delante de ti, confesar su pecado y recibirte como su único Señor y Salvador. Una vez hecho esto, Señor, tú te encargas de realizar todo el proceso y toda la obra en el corazón. Te pedimos por aquellas personas, Señor, que han sido elegidas desde antes de la fundación del mundo, pero que aún no lo saben. Te pedimos por ellos, Dios, para que, sabiendo que es en tu tiempo y conforme a tu voluntad, ellos lleguen, Señor, y puedan, igual que nosotros, cumplir con el propósito para el cual fuimos creados, que es tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, pues, por todo lo recibido, y esto lo hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.